del Museo Nacional de Bellas Artes, y en esta oportunidad estoy moderando el panel número 3, denominado Tendencias y particularidades de la conservación del arte contemporáneo, nuevos criterios, nuevas materialidades, nuevos problemas, del cuarto encuentro de conservación de arte contemporáneo. Quería agradecer especialmente a todos los participantes, a los seguidores y en especial a los expositores, a Patricia Schössler, a Cécile Dallor y a Astrid Blanco Guerrero, que compartirán sus interesantes trabajos con nosotros en este espacio. Quería recordarles que este panel será retransmitido en vivo a través del canal de YouTube del Ministerio de Cultura de la Nación, y luego de las exposiciones habrá una instancia de respuestas a preguntas, las cuales podrán ser dirigidas a ENAC Preguntas del chat de la plataforma Zoom, o bien en comentarios del canal de YouTube. Bueno, las exposiciones que escucharemos a continuación son, en primer lugar, Patricia Schössler, que presentará su trabajo denominado La naturaleza finita de los plásticos. Ella es investigadora y química especializada en la identificación y envejecimiento de pinturas modernas y polímeros semisintéticos. Trabaja activamente en proyectos y consultorías de investigación. En segundo lugar, Cécile Dallor presentará su trabajo denominado Arte y obsolescencia tecnológica. Ella trabaja en el programa de investigación y estudios desarrollados por el Centre de Recherche de Restauración de París desde el año 2001 al 2019. Es curadora y museóloga diplomada en el Institut National du Patrimoine en París, Francia. Y trabajó en el Musée d'Art Moderne et Contemporain de Estrasburgo y en el Centre de Recherche de Restauración des Musées de France en París. Y finalmente, Astrid Blanco Guerrero expondrá su trabajo denominado Aplicación de la espectroscopía infrarroja al estudio de materiales orgánicos en arte. Ella es licenciada en Química por la Universidad de los Andes en Venezuela. Actualmente es estudiante de doctorado en Química Orgánica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, estaremos dando comienzo entonces a las exposiciones y luego de ellas estará el espacio para responder a las preguntas. Así que, bueno, Patricia, te damos la palabra. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e também a oportunidade de discutir aspectos relacionados à conservação de plásticos com vocês. Todos nós sabemos, né, que os plásticos são materiais extremamente consumidos e a produção mundial em 2018 foi de 359 milhões de toneladas. Como materiais produzidos e, obviamente, também consumidos em grande escala, eu gostaria de destacar os poliolefínicos, que são o polipropileno e o polietileno, seguidos do policloreto de vinila e também do poliuretano. Como exemplos de materiais altamente consumidos e produzidos, que são obviamente encontrados em coleções, eu selecionei alguns artistas. Então nós temos aqui Jorge Mena Barreto, um artista brasileiro, Saraceno, né, artista argentino que muitos de vocês devem conhecer. Aqui é uma fotografia de uma instalação do mesmo artista. Alex Fleming, um artista brasileiro. Ernesto Neto, também brasileiro, que nesse objeto fez uso de um material derivado da borracha. Adriana Varejão, que utilizou espuma de poliuretano nessa obra. Anabela Geiger, né, que fez uso do policloreto de vinila, e essa é uma obra que eu vou discutir mais tarde. Carolina Caicedo, artista colombiana, que eu gosto muito. E aqui também uma foto com diferentes obras da Carolina Caicedo, que estavam expostas na Bienal de São Paulo em 2017. E, por final, Desvio para o Vermelho, que está em exposição permanente no Instituto Inhotim e que é de autoria do Cildo Meireles. Bom, dentre todos esses plásticos
encontrados em coleções, alguns deles são extremamente problemáticos. Eles degradam muito rápido e, durante o processo de degradação, eles emitem substâncias que podem ser prejudiciais para objetos próximos ou também para a saúde humana. Então, aqui nós temos o nitrato de celulose, que, à medida que vai envelhecendo, ele vai amarelando, né? Se observa esse amarelecimento do material e também essas fissuras que vão se tornar cada vez mais intensas, levando à quebra do material. E aqui também é muito fácil observar a corrosão, né, da parte metálica desse objeto pelos compostos emitidos durante o processo de degradação. Outro material muito problemático é o poliuretano, principalmente a espuma de poliuretano, né? Ela vai se tornando amarela, quebradiça, até esfarelar completamente, e alguns dos compostos emitidos, como por exemplo, parte dos glicóis, eles também são extremamente prejudiciais à saúde humana. Aqui uma foto de parte do mesmo objeto sob microscópio óptico. O PVC, que é o policloreto de vinila, né, à medida que o tempo vai passando, ele vai amarelando e a superfície fica pegajosa devido ao depósito de plastificantes que eu vou explicar em detalhes mais tarde. Então, aqui se pode ver, né, um objeto de PVC plastificado, completamente amarelado, e a superfície também já está muito pegajosa. Aqui é uma foto do mesmo objeto em que isso fica, então, claramente visível. E, por final, a borracha, que também vai se tornando quebradiça e descolorindo, né? Eu gostaria de mostrar como exemplo, então, a Frida Baranek, né? A obra Tenor Sentimental, Álbum Gala e Fatal, em que a borracha está entrelaçada, né, nessas lâminas de cobre, e aqui já dá para observar o estado extremamente precário do material. Bom, com tudo isso em mente, então, nós iniciamos um projeto e nos propomos a responder algumas perguntas, né? A primeira delas era: quais são os polímeros identificados, presentes nas coleções brasileiras? Qual é o estado de conservação desses materiais? Como a mudança de aparência está relacionada com as alterações moleculares e, consequentemente, com a estabilidade dos materiais? Como se pode retardar o envelhecimento, a degradação dos materiais, ou como se pode conservar essas obras? Qual é o grau de envelhecimento aceitável, né? Essa é uma questão relacionada, então, com a proposta, com a intenção artística e também inserida no contexto de conservação de arte contemporânea. Bom, primeira pergunta, então, quais são os polímeros sintéticos e semissintéticos presentes em coleções brasileiras? Nós temos aqui 4 coleções: a Pinacoteca do Estado de São Paulo, que foi um projeto realizado em conjunto, os resultados já estão publicados. Os outros museus nós ainda não publicamos, estamos estudando como vai ser essa publicação e por isso resolvemos não identificar as instituições. O que se observa, então, é a grande presença de polímeros sintéticos, né? Nós temos também alguns semissintéticos, mas a grande maioria é de polímeros sintéticos. E isso provavelmente porque essas obras elas são todas pós-1960, quando já se tinha um consumo em massa desses plásticos sintéticos. Próxima questão, então, qual é o estado de conservação dos plásticos nas coleções? Nós temos, então, aqui muitos problemas com o policloreto de vinila, as borrachas, o nitrato e o acetato de celulose, e também, por exemplo, aqui o polimetilmetacrilato. Só que esses problemas eles são muito mais físicos, né? A quebra do material ou alguns arranhões, porque ele é um material muito sensível, né? Ele tem que ser manuseado, limpo, transportado com muito cuidado para evitar esse tipo de arranhão ou de fissura mesmo. E essas obras aqui, então, elas estão nos demandando muito trabalho, né? Nós estamos pensando como é a melhor maneira de conservar, né, esses materiais extremamente instáveis, em grande parte.
Próxima questão, como a mudança de aparência está relacionada com as alterações moleculares, né, com a estabilidade dos materiais. Então, eu gostaria de discutir essa obra da Annabella Geiger, que é a base de policloreto vinila plastificado, como eu mencionei anteriormente. Esse material já está degradado, já é visível o depósito de plastificante na superfície. Isso é uma patologia de degradação característica do PVC plastificado. E, bom, como isso acontece? Né? Então, primeiro, o que são plastificantes? Eles são substâncias adicionadas ao material para tornar ele mais maleável, né, mais flexível. Aqui eu apresento algumas classes de plastificantes, sendo que os fitalatos são os mais utilizados. E nesse caso da Annabella Geiger, nós identificamos o bis-2-etilhexilfitalato. Bom, por que então esses compostos, eles difundem pela matriz polimérica e se depositam na superfície? O que acontece? Nós temos então aqui o policloreto vinila, né? E aqui já o policloreto vinila plastificado, né? Essa parte verde aqui, então, é o plastificante. O que acontece? Essa interação aqui, ela é fraca, né? Não são ligações covalentes. Isso significa que, com o passar do tempo, esse plastificante, ele pode difundir pela matriz polimérica e se depositar na superfície. É aqui, né? Então, nós temos o processo que pode ser controlado pela difusão ou pela evaporação. Como nós estamos falando de condições museológicas, 25 graus Celsius, e compostos pouco voláteis, semivoláteis, plastificantes semivoláteis, o que vai acontecer? Nós vamos ter a difusão desses plastificantes pela matriz polimérica e depois eles vão ficar depositados aqui porque esse processo de evaporação é muito lento, eles não são voláteis. Então, todo esse mecanismo vai justificar, então, essa aparência que nós temos aqui de plastificante na superfície. Né? E mais uma vez aqui a outra foto que também exemplifica esse problema. Como retardar, né, o envelhecimento, então, do PVC? No caso aqui, já uma degradação. A ideia é fazer com que o material, o plastificante, ele fique na matriz polimérica, né, ele não difunda e não fique depositado na superfície. Para isso, é extremamente importante um controle de temperatura. Alguns estudos recentes concluíram que um aumento de 25 graus Celsius para 35 graus Celsius leva a uma perda 10 vezes maior de plastificante, ou seja, a concentração de plastificante medida a 35 graus Celsius, aqui próximo ao objeto, foi 10 vezes maior do que a concentração medida a 25 graus Celsius. Né? Então, isso é muito considerável. A temperatura é muito importante. Outro aspecto que se tem que levar em consideração é também o material particulado, porque esses materiais semivoláteis, eles têm uma aderência ao material particulado muito grande, o que também vai fazer com que eles deixem o material e acelerem e, consequentemente, a degradação do material é acelerada. E a ventilação também é importante. Quanto menos ventilado for o ambiente, melhor, porque a ventilação também auxilia na evaporação do plastificante da superfície do objeto. Próxima questão, então, qual é o grau de envelhecimento aceitável? Né? Então, essa obra da Annabella Geiger, como eu falei já anteriormente, ela estava, dá para ver, né? Ela está no estado de conservação muito precário e ela foi muito discutida pelo grupo com relação às medidas de conservação que pudessem ser tomadas, né? Então, por exemplo, como é que esse material pode, degradado, ele vai poder ser reintegrado no museu no futuro? Né? Qual é a opinião da artista sobre isso? Por sorte, nossa artista ainda vive e ela foi extremamente solícita, né? Foi entrevistada, a entrevista está gravada, e todas essas questões foram discutidas com ela. Né? Outra questão que nós também discutimos é esse material, essa parte do objeto ela pode ser refeita e, se for possível,
a utilização de um material estável é mais adequada, né? E aqui também entram outras questões materiais, né? Além das questões imateriais de intenção e ou de proposta artística, né? Nós também tínhamos o problema que esses cartões postais eles estavam ficando aderidos à superfície pegajosa do PVC, porque eles eram expostos, né? Eles eram inseridos nesses envelopes de PVC. Então, a remoção dos mesmos com o passar do tempo estava se tornando muito difícil. E no final, então, nós optamos por, na verdade, o museu optou por refazer essa parte do objeto com um material mais estável e que não comprometesse a fruição da obra intencionada pelo artista. Então, a investigação, né, continua sempre quando se fala de plásticos, porque são muitos materiais para estudar. E o que nós estamos agora desenvolvendo também é o conhecimento de como amostras de policlorito e vinila envelhecem, só que são amostras plastificadas com plastificantes alternativos, né, que são os não derivados de fitalatos, porque grande parte desses fitalatos já estão proibidos na União Europeia e também são tóxicos, né. Próxima questão é investigar a influência dos fatores ambientais na difusão e evaporação do plastificante com esses plastificantes alternativos. Desenvolvimento de um modelo matemático para prever a emissão do plastificante e a influência de diferentes fatores, né, como, por exemplo, a temperatura, a umidade relativa e questões do gênero. Né? E, por final, a limpeza de objetos de PVC plastificados com plastificantes alternativos. Eu gostaria muito de agradecer todos os artistas, né, que colaboraram com a investigação, muitos deles foram entrevistados, as instituições que participaram do projeto, a minha amiga Danimar Danila, pela gentil, generosa, competente tradução de todos os textos, e muito, muito obrigado pela atenção de todos. Primero, quiero agradecer a los organizadores y pedir disculpas por mi castellano. Presentar en 15 minutos la cuestión de la obsolescencia tecnológica en el campo del arte contemporáneo y exponer el programa que desarrollé durante 13 años parece difícil. Por eso me propongo evocar una obra que me tocó estudiar y que resulta emblemática de ciertas problemáticas fundamentales con las cuales uno se encuentra y se enfrenta cuando estudia obras que integran materiales o equipamientos potencialmente obsoletos. Sin embargo, antes quiero aclarar que por dispositivos técnicos entiendo dispositivos producidos por la industria caracterizados por ser alimentados por una fuente de energía, electricidad es la más común, y por producir una transformación energética, o sea, un funcionamiento, que puede ser movimiento, luz, sonido, etc. La integración de dispositivos técnicos que tienen, por supuesto, una duración de vida limitada en el tiempo y que hay que cambiar entonces cuando dejan de funcionar, provoca a lo largo del siglo XX y hasta ahora un hiato con el principio histórico de unicidad de la obra de arte estrechamente fundado en la autenticidad de los materiales que la constituyen. La opción, en el campo patrimonial, es integrar en la práctica de la conservación la noción de reemplazo de un consumible por otro idéntico. De hecho, así se hace y se hizo aún antes de pensarlo y sin teorizarlo. En obras que tienen luces, por ejemplo, luces prendidas, se suele reemplazarlas cuando dejan de funcionar, aunque no sea explícitamente mencionado en la documentación de la obra. Con la obsolescencia tecnológica, el proceso de reemplazo de un consumible por otro idéntico, se complica. La obsolescencia tecnológica es un fenómeno socioeconómico que consiste
en dejar de producir un producto y sustituirlo por otro equivalente y considerado de mayor rendimiento. Equivalente es decir, distinto. La noción de sustitución de un consumible por otro equivalente es inmediatamente problemática y abre un amplio abanico de opciones e incertidumbres. Alrededor de los años 2000, por ejemplo, en la mayoría de los países del mundo, la producción de lámparas incandescentes fue suspendida. El motivo alegado era que producían demasiado calor, un 90% por un 10% de luz. Todos sabemos por experiencia personal que las varias lámparas dadas por equivalentes, sean halógenas, fluocompactas o LED, son muy distintas por su aspecto y su morfología en general o por su modo de emitir y difundir luz, aunque las medidas de la potencia, expresadas en watt-lux, y de la temperatura de color en Kelvin sean rigurosamente iguales. En el año 1992, Bernard Cesson, entonces director del Museo de Saint-Étienne en Francia, recibió una carta firmada por Ingrid Renkers, assistant to Joseph Kosuth, figura emblemática del arte conceptual estadounidense de los 60. Cito: le escribo a propósito de la obra de Joseph Kosuth, Five Words in Yellow Neon, que en este momento está expuesta en su museo. El señor Kosuth supo que la obra se encuentra montada con una estructura de tubos de vidrios cuando tendría que estar apoyada directamente contra la pared. Este modo de instalación que ustedes están utilizando está asociado con el trabajo de Bruce Nauman y no corresponde para nada a la práctica del señor Kosuth. El neón no debe tener más material de soporte que la pared. Así que le pido de parte del señor Kosuth que haga los cambios necesarios para no violar el concepto original de la obra. Él mismo insiste también en que se averigüe si se hace falta rellenarlo. Este trabajo tiene que estar prendido todo el tiempo cuando está expuesto al público. Por favor, entienda que esos dos puntos son de la mayor importancia para la obra. De hecho, que queda de una obra conceptual si uno le saca el concepto. Fin de la cita. En 2015, el Museo de Saint-Étienne nos llamó. El neón se había roto y no funcionaba más. El neón es un tipo de luz muy particular, en parte industrial y en parte hecho a mano. En una época cuando dejaba de funcionar, se podía rellenar, como mencionado en la carta escrita por la asistente de Joseph Kosuth. Hoy en día está prohibido por motivos sanitarios. Entonces, cuando un neón está agotado, hay que refabricarlo. Y por supuesto, si está roto. Ojo, se suele confundir el neón con los tubos fluorescentes, pero esos últimos son totalmente industriales. Técnicamente, ambos son lámparas de descarga, pero el neón es de cátodo frío y los tubos fluorescentes de cátodo caliente. El neón, además, necesita una alimentación eléctrica de alto voltaje. El neón se fabrica a partir de tubos de varios diámetros, de vidrio más o menos duro, solo cálcico o borosilicate, transparente o teñido en masa, con o sin adición de polvo fluorescente. A los tubos se agregan electrodos distintos según el tipo de vidrio y la época. Se necesita un transformador eléctrico o convertidor electrónico, eso también cambia según la época, porque el neón es alimentado por alta tensión. Si los materiales son producidos industrialmente, el neón incluye un proceso artesanal basado en calentamiento y soplado. El material y la técnica son distintos según el tipo de vidrio, según la época y también según las zonas. En Francia, por ejemplo, se usa más vidrio duro que en otros países europeos o americanos. Al final del proceso de creación de la forma, se conectan los tubos a una bomba
y se rellenan con gas, argón o neón básicamente, y a veces se agrega una gota de mercurio. Otra particularidad muy importante, el neón no se utiliza en absoluto para iluminar. Tiene una función exclusiva de señalización. Sus usos principales son la publicidad o los letreros comerciales. Apareció a principios del siglo XX, su uso se difundió en los años 30 y 40 y explotó después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora padece la competencia de otros tipos de luz, tubos fluorescentes, LED sobre todo. Resiste todavía porque ofrece una carta de colores muy sutil y amplia, una posibilidad excepcional de dibujar formas y una duración de vida bastante larga. 30.000 horas teóricas, en comparación son 20.000 por los tubos fluorescentes. Hoy en día goza también de su aspecto siempre más vintage. La carta escrita por la asistente del artista al Museo de Saint-Étienne demuestra claramente una atención muy precisa, para no decir obsesiva, por la materialidad de su obra. El testimonio explícito de su preocupación es muy determinante en cuanto se opone a un prejuicio muy difundido respecto al arte contemporáneo y sobre todo al arte conceptual, según el cual la realización concreta sería secundaria, es decir, de menor importancia y también posterior respecto a la concepción de una obra, se llame idea, intención o concepto. La atención de Kossuth a la forma de su obra legitimó más que nunca el trabajo de documentación técnica que siempre hacíamos sobre el neón como sobre otro tipo de dispositivos técnicos que nos tocaba. Contábamos el número de elementos, de segmentos de tubo entre dos electrodos, mediábamos el diámetro y el largo del tubo, informaciones básicas, pero generalmente ausentes de la documentación de los museos. Apuntábamos las referencias comerciales que encontrábamos, en este caso Electrolux Pineapple número 23. Localizábamos las partes pintadas, el color y la técnica por pincel o inmersión. De hecho, se usa comúnmente en la técnica del neón cuando se trata de palabras, pintar los segmentos entre las letras para facilitar la lectura. Relevábamos los ángulos, que pueden ser rectos o flexibles. Por último, los electrodos, de qué tipo son y cómo están soldados, atrás o en la continuación del tubo. El trabajo de documentación se focalizaba entonces por parte en identificar los materiales y por otra en consignar el proceso de fabricación, las formas elegidas entre varias posibilidades. Los dobladores de neón trabajan con esquemas técnicos, pero en ninguna colección tuve la oportunidad de encontrar uno. La refabricación no corresponde a la ética tradicional de la conservación y de la restauración del arte, por eso nunca se pensó que pudiera ser útil. Sin sorpresa, el Museo de Saint-Étienne no tiene ninguna documentación técnica sobre la obra. Solo posee lo que llama un certificado, una hoja A4 con las letras Five Words in Yellow Neon, el año de creación, 1965, la firma del artista y un sello. Adjunto en otro papel se menciona la altura de las letras y el ancho de toda la frase. Nada más. Al examinar el certificado, identificamos la fuente tipográfica Franklin Gothic, creada en los Estados Unidos por Maurice Fuller Benton en 1902. El Franklin Gothic es una fuente tipográfica muy común en la prensa de los años 60 y 70 en ese país. Observando bien el certificado, vimos también que sin duda las letras habían sido recortadas con tijeras. En el 65 no se diseñaba con la computadora. La elección de la fuente tipográfica está entonces estrechamente vinculada a la prensa escrita. Más allá de la intención deliberada del artista,
Fireworks in Yellow Neon, por la fuente tipográfica y el modo de composición movilizados, constituye un testimonio histórico y lleva la marca de una época en la cual la impresión mecánica necesitaba un equipamiento profesional y el periódico solo se podía encontrar impreso. Con la integración siempre creciente de artefactos industriales en las obras de arte a lo largo del siglo XX, los museos de arte moderno y contemporáneo se volvieron también en museos de las técnicas. El reemplazo por algo idéntico o la sustitución por algo equivalente, indispensables para mantener el funcionamiento de un mecanismo, infringe el principio fundamental de la autenticidad de los materiales. No por eso significa que la historicidad de los materiales de origen con los cuales una obra fue concebida y creada deba ser omitida. El estudio de las técnicas involucradas en las obras no se opone a la historia del arte, muy al contrario, la complementa. El mismo Joseph Kosuth tiene una consciente muy aguda de la complejidad polisémica que introduce el uso de objetos comunes en su trabajo. Así, sobre el neón, en una entrevista del 2018 comenta, cito, la primera vez que hice obras de neón, el neón ya contaba con su historia en la publicidad. Tenía entonces que subvertir su dimensión como objeto cultural, pero estaba también construyendo tautologías. El neón tenía muchas cualidades que podía desplegar. Fin de cita. Quería concluir con otra obra de Kosuth del mismo año titulada Neón, muy conceptual y modernista y al mismo tiempo literalmente muy tecnológica. A pesar de la tautología, el convertidor electrónico está integrado a la obra y sirve de zócalo. Debajo de las letras se ve que el artista incluyó un segmento de tubo de vidrio de diámetro muy estrecho y 2 tapones de corcho, materiales utilizados para doblar el neón. Otra evidencia del interés de aquel maestro de arte conceptual por las técnicas que usa. Gracias por su atención. Hola, mi nombre es Astrid Blanco y hoy les voy a presentar nuestra investigación titulada Aplicación de la espectroscopía infrarroja al estudio de materiales orgánicos en arte. En la figura podemos observar el espectro electromagnético, el cual es el conjunto de todos los tipos de radiaciones electromagnéticas que existen. Cada una de estas tiene una longitud de onda determinada. Dentro del espectro llamamos luz visible a la región que nuestros ojos son capaces de ver. Las longitudes de onda de esta región van desde los 400 a los 800 nanómetros aproximadamente. Hacia longitudes de onda más largas encontramos las ondas de radio y televisión, los microondas y el infrarrojo. Pero si vamos hacia longitudes de onda más cortas, encontramos el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Ahora bien, la espectroscopía infrarroja es una técnica de caracterización química que se fundamenta en la absorción de la radiación infrarroja por las moléculas. Una molécula absorberá la energía de un haz de luz infrarroja cuando dicha energía sea igual a la necesaria para que se produzca una transición vibracional de la molécula. Es decir, que la molécula comienza a vibrar de determinada manera a causa de la energía que se le suministra mediante luz infrarroja. Dicho esto, se pueden distinguir 2 tipos de vibraciones, las vibraciones de estiramiento y las vibraciones de deformación. Las vibraciones de estiramiento son cambios en la distancia interatómica a lo largo del eje del enlace entre los átomos, mientras que las vibraciones de deformación están orientadas al cambio en el ángulo que forman 2 enlaces. Para realizar esta investigación, nosotros empleamos un espectrofotómetro FTIR-ATR Nicolet IS50 con un accesorio de cristal de diamante, como el que podemos observar en la figura.
Algunas de las ventajas de este tipo de análisis es que es una técnica no destructiva, además los tiempos de medición son bastante cortos, las muestras no requieren ningún tipo de preparación previa, simplemente se apoyan directamente sobre el cristal de diamante. Y además contamos con diferentes bases de datos disponibles en la web y propias. Encontramos también una gran variedad de espectros de referencia en la bibliografía. Siguiendo ahora con los resultados, es importante resaltar que todas las bandas asignadas en los espectros que se presentarán van a estar asignadas en unidades de centímetros a la -1. Se compararon entonces diferentes aglutinantes sintéticos que encontramos en formulaciones comerciales empleadas en el arte moderno y contemporáneo. En primer lugar, podemos observar en el espectro de color negro el espectro correspondiente a una resina acrílica, en donde se observaron los estiramientos carbono-hidrógeno en 2956 y 2874, además del estiramiento del grupo carbonilo en 1725. También se observaron dos bandas a 1449 y 1436, correspondientes a las deformaciones asimétricas del grupo metilo, y la banda en 1386 es debida a la deformación simétrica del mismo grupo. También se observaron dos bandas de estiramiento del enlace carbono-oxígeno en 1162 y 1143, además de la banda de torsión del grupo metileno en 843. En base a este análisis, se identificó que se trataba de un copolímero de metacrilato de metilo y acrilato de butilo. En cuanto a la pintura en látex, se empleó una pintura a base de acetato de polivinilo, que sería el espectro de color rojo. Las bandas originadas por las deformaciones en el plano en 1433, 1371, 796 y 604, junto con los estiramientos asimétricos y simétricos del enlace carbono-oxígeno en 1228 y 1020 respectivamente, resultaron ser las bandas diagnósticas para la diferenciación de este espectro con el espectro de la pintura acrílica. En cuanto a la resina alquídica, se observaron estiramientos de los enlaces carbono-hidrógeno, además del estiramiento del grupo carbonilo. Sin embargo, los estiramientos del enlace carbono-oxígeno en 1259 y 1120, junto con la banda a 1070, fueron características de las deformaciones de este grupo. Además, fueron las diagnósticas para la diferenciación de este aglutinante con respecto a los otros dos aglutinantes. Es importante resaltar que la región de la huella digital fue la utilizada para la determinación de cada uno de los aglutinantes, ya que las vibraciones de tensión del enlace carbono-hidrógeno y del grupo carbonilo se encuentran en números de onda muy similares. Además, se prepararon réplicas pictóricas de aceites principalmente utilizados en la preparación de pinturas al óleo, como el aceite de lino, el aceite de cártamo, el aceite de girasol. Para ello, se extendió cada uno de estos aceites en portaobjetos de vidrio y se dejaron secar por 6 meses. Posterior a esto, se realizó la caracterización por espectroscopía FTIR-TR. Todos los espectros mostraron las mismas bandas características, como lo es el estiramiento del enlace carbono-hidrógeno en 2926 y 2864. También presentaron el estiramiento del grupo carbonilo alrededor de 1736 y el estiramiento del enlace carbono-oxígeno fue determinado en 1246, 1163 y 1096. Estos resultados demostraron de que esta técnica de caracterización no es la adecuada para la determinación del origen del aceite. Para ello se recomienda emplear otras técnicas de caracterización como la cromatografía de gases o la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masa. Dos pigmentos blancos inorgánicos como
el óxido de zinc y el dióxido de titanio también pudieron ser diferenciados debido a que la banda ancha entre 1000 y 400 atribuye al estiramiento del enlace entre el titanio y el oxígeno es una banda muy característica. Se compararon además dos pigmentos de color azul, el pigmento orgánico azul de ftalocianina, que sería el espectro negro, y por otra parte tenemos en el espectro azul, el espectro rojo, perdón, el espectro correspondiente al pigmento azul de Prusia. Entonces vemos para el pigmento de ftalocianina en la región comprendida entre 1600 y 1300 señales características de los estiramientos carbono doble enlace nitrógeno para compuestos aromáticos. En el rango entre 1300 y 1000 se encuentran las bandas debidas a las deformaciones en el plano del carbono-hidrógeno, mientras que en el rango entre 800 y 710 se observan las deformaciones carbono-hidrógeno fuera del plano. El azul de Prusia es un pigmento que presenta bandas diagnósticas a mayores números de onda y bueno, es un pigmento conocido por su alto poder de tinción, además es utilizado a menudo con mezclas con pigmentos amarillos para formar colores verdes. Y desde el año 1970 aproximadamente se ha ido reemplazando en gran medida por el pigmento azul de ftalocianina. Tres principales cargas inorgánicas empleadas en la preparación de formulaciones comerciales también fueron caracterizadas. Este tipo de cargas son empleadas para otorgarle una mayor consistencia o mayor viscosidad a las pinturas industriales. Bueno, en el espectro de color negro observamos las señales características del sulfato de calcio dihidratado o yeso, el cual presenta bandas como el estiramiento del enlace azufre-oxígeno en 1097 y dos bandas agudas en 667 y 595, originadas por la deformación de los enlaces azufre-oxígeno. Además de las bandas de estiramiento oxígeno-hidrógeno en 3500 y 3396 y las deformaciones del enlace oxígeno-hidrógeno en 1682 y 1618 correspondiente a las moléculas de agua absorbida. Por otra parte, tenemos el espectro de color rojo, que sería el espectro correspondiente a la varita o sulfato de bario, que se identifica por su banda característica en 982, típica del estiramiento simétrico del enlace azufre-oxígeno para este compuesto. Mientras que en el espectro azul observamos lo que sería el espectro típico de la calcita o carbonato de calcio. En 1394 encontramos una banda bastante ancha correspondiente al estiramiento asimétrico carbono-oxígeno. En 872 observamos la banda típica de deformación fuera de plano, mientras que la deformación asimétrica en el plano del enlace carbono-oxígeno es observada en 712. Bien, dos soportes muy utilizados en pinturas de caballete en el arte moderno y contemporáneo son el algodón y la arpillera. El algodón es un compuesto principalmente constituido por celulosa, presenta como bandas características el estiramiento del enlace OH en el rango entre 3500 y 3000 y las deformaciones carbono-hidrógeno de los grupos metilenos y metinos de la celulosa en 2919 y 2851, además de las deformaciones del enlace carbono-hidrógeno en 1427 y 1364. También presenta las deformaciones de los grupos OH entre 1280 y 1200 centímetros a la -1 y una banda ancha en 1636 que es característica del agua absorbida de este material. Sin embargo, estas bandas también las encontramos presentes en el espectro de color rojo, que sería el espectro de la arpillera.
Esta es una fibra vegetal compuesta por celulosa y lignina. Ambos textiles pueden ser diferenciados por la banda de estiramiento del grupo carbonilo en 1732, típica de la lignina. Bien, ahora veremos algunas asignaciones de compuestos presentes en muestras extraídas de obras de arte empleando únicamente espectroscopía FTIR-ATR. Es importante resaltar la complejidad de estas muestras por tratarse de mezclas entre aglutinantes, pigmentos, cargas y en algunos casos restos del soporte de la obra. Se identificó yeso como una carga debido al estiramiento de los enlaces oxígeno-hidrógeno, del enlace azufre-oxígeno y las deformaciones del enlace azufre-oxígeno. También se identificó acetato de polivinilo como aglutinante debido a las bandas de deformación carbono-hidrógeno de los grupos metilo y por los estiramientos del enlace de carbono-oxígeno. Una fibra pigmentada de color negro extraída de una obra de Antonio Berni se determinó que contenía sulfato de bario como carga, indicando el uso de una pintura comercial. Además, se identificó que el soporte de esta obra estaba constituido por una tela de algodón. También se encontraron bandas características de los lípidos, como lo son los estiramientos del enlace de carbono-hidrógeno en 2918 y 2858, así como también la presencia de un aglutinante proteico según las bandas de amida 1 y amida 2. Las bandas en 1538 y 1549 correspondientes a los estiramientos simétricos y asimétricos en el enlace carbono-oxígeno del grupo carboxilato sugiere la presencia de una sal de ácido graso, posiblemente zinc, formada a partir de la reacción de los lípidos del aglutinante y el óxido de zinc, posiblemente proveniente de la base de preparación de la obra. Esta es una reacción típica de la formación de jabones en pinturas al óleo. Bien, un tercer caso estudiado fue un fragmento de una escultura de una espuma de poliuretano del artista León Ferrari, en donde pudimos determinar que la pintura se trata de una resina alquídica con un pigmento orgánico sintético, como lo es el pigmento rojo de toluidina. Este pigmento es del tipo beta-naftol y se introdujo en el mercado aproximadamente en el año 1905 y es uno de los pigmentos sintéticos orgánicos más populares debido a su parecido con el tradicional pigmento inorgánico vermellón y continúa utilizándose en pinturas de calidad media. A partir de la señal, en 1079 se pudo confirmar que el poliuretano utilizado es a base de poliéter y no de poliéster, de acuerdo con los datos de la literatura. Las bandas alrededor de 1600 y 818 indican que el disocianato utilizado es aromático y no alifático. En base a estos resultados, podemos concluir que el análisis mediante espectroscopía FTIR-ATR aporta información sobre el tipo de material en estudio, ya que permite identificar los grupos funcionales de las moléculas que los componen y además nos orienta con la selección de técnicas para proseguir el análisis. Se investigó que la composición del material artístico e industrial empleado en la producción de obras de arte moderno y contemporáneo. Se determinó la utilidad de la espectroscopía FTIR-ATR para distinguir pigmentos de origen orgánico e inorgánico que podrían estar presentes en mezclas complejas. Y además se resaltó la necesidad del uso de técnicas complementarias a la espectroscopía FTIR-ATR, como lo es la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masa para la determinación de aglutinantes lipídicos y proteicos. También se podría realizar el análisis elemental empleando espectroscopía de fluorescencia de rayos X y microscopía electrónica de barrido con detección de rayos X. Por último, los autores de este trabajo queremos agradecer
a nuestras fuentes de financiamiento, como lo es la Universidad de Buenos Aires, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, a la Universidad Nacional 3 de Febrero, al Museo Nacional de Bellas Artes, a la licenciada María Las Mercedes Carrera, a la Fundación Augusto y León Ferrari, Arte y Acervo, a la licenciada Gabriela Valdomá, al Centro Materia y a la doctora Gabriela Siracusano. También queremos agradecer a todos ustedes por la atención prestada. Buenas tardes. Bueno, felicitaciones a las tres expositoras, a Patricia, a Cecil y a Astrid, con sus presentaciones muy interesantes. Y hay algo que realmente queda muy claro, es que el proceso de deterioro de los materiales, especialmente de los plásticos, y la obsolescencia tecnológica, son dos problemas muy importantes que los conservadores, restauradores tenemos que resolver. Y es allí donde interviene una herramienta muy importante también, que son las entrevistas a los artistas, y que de alguna manera abren espacios para la reflexión y para la definición de nuevos criterios de intervención, ¿no? Bueno, vamos a entonces abrir a las preguntas que ya estuvieron haciendo a través del Zoom y del chat. La primera pregunta que tenemos es para Patricia. Aquí preguntan que cuando existe un reemplazo de alguna obra por su degradación, consta en la ficha de identificación la fecha de realización de la primera obra o además la fecha de la reconstrucción. Boa tarde a todos, primeiro, e muito obrigada também pela oportunidade. Nos casos que eu trabalhei, quando a obra foi reconstruída ou refeita, na ficha foram incluídas as duas datas e toda a descrição do problema e do porquê isso aconteceu. E nesse caso também, é importante mencionar, nos plásticos, toda a documentação é muito importante do objeto, né, ou da instalação, enfim, o que se está trabalhando, porque como alguns deles, eles envelhecem muito rápido e degradam, então é muito importante ter tudo isso documentado, né, como ele era realmente, originalmente, e o que aconteceu ao longo do tempo. Perfecto, muy bien. Bueno, acá una pregunta para Cecil. La carta del ayudante de COSUP, ¿se puede encontrar en alguna publicación? ¿Está este caso publicado en algún sitio? Se puede encontrar en un artículo que publiqué yo, pero no creo que fue publicado, sino. Publicado. No creo que antes fue publicado. Y bueno, eventualmente tú podrías enviar tu mail como para que la persona se contacte para hacer claro. algunas consultas. No está en el centro de documentación del museo, pero sí, claro, puedo enviar mi mail. Buenísimo. Cecil, otra pregunta. ¿Cuáles son los ítems necesarios para la documentación de una obra de neón? Son muchos, sí. Calculo que, bueno, si podés resumir los más importantes. Tener muy claro que nosotros lo dividimos metodológicamente en dos partes distintas. La primera, realmente hacer un inventario de los materiales, y la segunda, describir el modo de trabajar del neonista, que es estandarizado, pero hay que identificarlo. Pero la tercera, diría, es trabajar con alguien que conoce el neón. O sea, es imposible documentar una técnica sin conocer una técnica. Todo el trabajo que yo hice en el laboratorio de los museos franceses fue convencer que había como que importar un conocimiento técnico de ingeniería en el campo del patrimonio, porque un historiador del arte, un museólogo, un conservador de bellas artes, frente a un neón o a cualquier tipo de luz o
otras herramientas, cualquier cosa, no tiene la capacidad porque no tiene el conocimiento. Y, no, yo tenía ganas, pero no tuve el tiempo de hacerlo porque me fui, de organizar workshop. Porque, por ejemplo, con el neón se puede explicar, hay cosas que hacer que se pueden explicar. Siempre el ayudo de un técnico será mejor. Y neonista, el neón sigue, entonces dobladores de neón existen ahora. Perfecto, y claro, es importante entonces el trabajo interdisciplinario, ¿no? Que los conservadores tienen que armar Yo creo equipos. que la idea de colaborar con la química en el patrimonio ya está reconocida, pero en arte contemporánea hay que hacer reconocer la necesidad de involucrar a la ingeniería, que es otro campo. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Bueno, y acá otra pregunta para ti. ¿Existe más de una copia de esa obra? Five Words in Yellow Neon creo que existen varios ejemplares, sí que hay varios ejemplares en varios museos, pero no, ahora no estoy segura, no sabría decirlo exactamente. Pero de todas formas, yo estudié un montón de neón, de obras de neón durante más de 10 años que estuve en el laboratorio y realmente nunca encontré una documentación técnica, o sea, informaciones tan simples como el diámetro del neón y el color exacto, sin hablar del gas, ¿verdad? No hay. Se encuentran acaso cuando se encuentra una factura. Y a veces también las facturas son muy rápidas, o sea, neón amarillo, tot, y nada más. Claro. Sí, perfecto. Bueno, Astrid, mencionó todas las ventajas del FTIR y ATR. ¿Hay casos en los que recomienda inicialmente la utilización de otra técnica de infrarrojo o como primer paso en secuencia lógica de análisis se aplica el ATR? Hola, buenas tardes a todos. Sí, bueno, el tema era como la explicación de mostrar un poco las ventajas de esta técnica por ser una técnica no destructiva y que además requiere muy poca cantidad de muestra. Pero cuando nos encontramos frente a una obra, lo primero que hacemos es un análisis por espectroscopía de fluorescencia de rayos X empleando un equipo portátil. Es lo primero que se hace, ya que es una técnica que no requiere toma de muestra. A partir de realizar como el análisis por esta técnica en colores tipo estratégicos, nosotros tomamos la decisión de qué muestras extraer de la obra. Además, se toma en cuenta de que sean siempre de zonas no visibles del cuadro, o más bien de lugares faltantes. Entonces, bueno, para responder la pregunta, esa sería la técnica con la que siempre arrancamos. Y después procedemos a la extracción de la muestra y bueno, ya una vez en el laboratorio, la micromuestra extraída es dividida y bueno, para realizarle ensayos por extracción con solventes y a partir de la otra submuestra extraída que se le realiza una inclusión estratigráfica, bueno, también se le realizan otros ensayos. Muy bien. Una preguntita también a Astrid. ¿Es posible por IFTR medir la cantidad de pigmento que se utiliza en la muestra? Es O un sea, análisis, presente en la muestra. sí, es un análisis semi-cuantitativo, se podría determinar a partir de siempre haciendo una relación en cuanto a el aglutinante y la cantidad del pigmento. Entonces se establece una relación porcentual en esa zona de medición, más no se podría decir, bueno, en gramos correspondería a tanta cantidad. Perfecto. ¿Y todas las obras las analizan tan detalladamente? Sí, de hecho, bueno, solo mostramos los resultados por FTIR-ATR, pero además empleamos otras técnicas dependiendo de lo que se vaya
a estudiar y dependiendo de la naturaleza de la muestra, si se trata de una pintura al óleo, bueno, se le realiza extracción del aglutinante lipídico, se determina por cromatografía de gases aplicada a espectrometría de masa. Si deseamos determinar la composición elemental, utilizamos espectroscopía de fluorescencia de rayos X o microscopía electrónica de barrido con detección de rayos X, en fin, como que todos estos ensayos multianalíticos, cada una de las técnicas aporta una parte para armar como una especie de rompecabezas, porque como les mencioné en la presentación, son muestras bastante complejas que tienen tanto pigmentos, cargas, soportes en muchas veces, los aglutinantes, a veces encontramos mezclas de aglutinantes provenientes tanto de la capa pictórica como de la base de preparación y además determinar productos de degradación presentes en esta matriz. Entonces, mientras más técnicas empleemos, bueno, como que nos ayuda a acercarnos más a la realidad de la problemática, por decirlo así. Sí, tal cual. Y mencionaste, bueno, que uno de los trabajos está dirigido a Bernie, y sería interesante si pudieses explicar si encontraron procesos de deterioro importantes en la composición de la obra, ¿no? Sí, bueno, en una de las fibras extraídas de una obra de Bernie encontramos la formación de jabones metálicos. Creemos que se trata de jabones de zinc formados a partir de la reacción entre los lípidos provenientes del aglutinante de la pintura y el zinc determinado en la base de preparación. ¿Por qué decimos que, bueno, a partir de la base de preparación? Porque esto lo determinamos por microscopía electrónica de barrido con detección de rayos X, que el zinc se encontraba en esa capa. Y bien, estos jabones se caracterizan porque deterioran la capa pictórica, formando con el tiempo agrietamiento de la pintura. Eso fue lo que encontramos para esa muestra. Pero el grado de deterioro no es significativo a nivel visual. A nivel visual no se pudo observar, pero bueno, es algo que se va formando lentamente y bueno, esa obra es del año 1960 aproximadamente. Claro, sí, sí, es un proceso que va a continuar en el tiempo. Sí. Bueno, muchas gracias, Astrid. Una preguntita para Patricia. Acá dicen, ¿hay casos identificados donde la degradación de los plásticos afecta mayormente a otros materiales vecinos? Sobre todo si conviven en una reserva obras contemporáneas con patrimonio más antiguo. ¿Cómo lo ves a eso, Patricia? Sim, existem casos de contaminação de objetos vizinhos, né? Aquele exemplo que é melhor falar inglês ou português? Português, me parece, português. Sim. Aquele caso que eu mostrei do nitrato de celulose, né, com aquele problema de corrosão no metal, é muito comum encontrar em reservas, muito comum. Como esses materiais, o nitrato e o acetato de celulose, eles foram produzidos em grande escala até 1930, 40, em coleções contemporâneas eles não são tão presentes. Mas existem também. Claro. Já trabalhei com alguns casos. ¿Y en las reservas ustedes tienden a separar las obras como manera de prevenir los deterioros? Sí, sí. ¿Por materialidades, por épocas? Por materialidade. Se é possível, né, dentro, pelo menos as instituições com as quais eu trabalhei, eu sempre sugeri que esses objetos fossem, se possível, isolados. Perfecto, buenísimo. Para Cecil, bueno, quería reforzar un poco la idea de la complejidad al momento de intervenir una obra tecnológica, que nos encontramos los conservadores ante problemas cuando hay discontinuidad de los elementos y no se pueden encontrar
partes o elementos que se puedan sustituir o reemplazar, y en esos casos, bueno, las obras quedan, diría yo, a un costado, ¿no? En las reservas. Y Cecil, te quería preguntar, ¿has tenido experiencias en donde no has podido resolver la restauración satisfactoriamente por no contar con materiales para la restauración? Bueno, primero se podría decir que aun cuando se pueden encontrar los materiales, como en el caso de Neon, a veces lo que le falta es la información, la documentación. Me encontré con neones con tan poco informaciones, solo una foto y a veces entrevistas, pero con foto e entrevistas es muy difícil hacer, faltan muchas cosas, muchos elementos. Y entonces se recrea, se reproduce, se rehace, las obras están hechas, pero con muchas aproximaciones, y de aproximaciones a aproximaciones, al final llega a una especie de falsificación y sobre todo de pérdida de lo que era la obra. Eso para la parte de documentación. Y las técnicas, nosotros utilizamos en el laboratorio una distinción muy clara entre reemplazo, que es reemplazar algo por algo, un objeto, un artefacto por un otro idéntico que sigue siendo fabricado, y sustitución, que es utilizar algo equivalente, que siempre es una interpretación, pero siempre se puede interpretar, no siempre, pero lo más importante es cuando se sustituye, es no perder la historia técnica de la obra, sea de origen o de lo que tenemos, al menos en el momento en que la pudimos estudiar, y tampoco creer que lo que se va a hacer puede ser perenne. Eso es una entelequia, una ilusión, nunca fue así y nunca lo estará. Hay materiales más o menos perennes, pero material perenne de todas formas no existe. Entonces, es más legítimo, creo, profesionalmente, tener conciencia que funciona un poquito como la traducción literaria, que cambia según las épocas. Habrá nuevos materiales para interpretar, pero lo que no hay que interpretar, que es documentar realmente, es el estado de la obra de origen o de cuando la pudimos estudiar, para permitir a los curadores o museólogos de entender qué pueden hacer con una obra u otra. Lo que también puedo, para concluir, decir es que a mí me tocó trabajar con técnicas de los 50, 60, 70, y muy a menudo logramos arreglarlas, por lo menos para estudiarlas. A veces es imposible. Yo trabajé con una obra de Mariana Abramovic con monitores de tubo catódicos que no podía funcionar, pero la pudimos estudiar para explicar cómo era en la época. Claro, exactamente. Claro, exactamente. Es cuando no se puede reemplazar las partes y entonces solamente se comprende el funcionamiento o el efecto, pero no se puede reproducir porque no es lo mismo. Porque la obsolescencia a veces Sí, hace imposible el reemplazo por idéntico. exacto. Sí, así muchas obras quedan, como digo, a un costado, ¿no? Guardadas en un costado de la reserva. Bueno, muchas gracias. Y para Patricia también quería comentarle que, hacer un comentario, digamos, sobre justamente su título, que es la finitud de los materiales plásticos, como muchas veces nos encontramos los restauradores con la imposibilidad de restaurar deterioros que son procesos naturales de ese mismo material, y muchas veces nos encontramos con que, de vuelta, obras que quedan a un costado de las reservas porque no tienen solución o no se han encontrado aún las soluciones. Eh, y bueno, eso, ¿no? Patricia, si tenés casos para contar, sería interesante.
existem, assim, por exemplo, o caso que eu mostrei, né, que essa parte da obra, ela esteticamente, funcionalmente, ela não estava mais representando a função, né, a proposta artística não estava mais, a fruição não era mais possível. Então, ela foi refeita, né, nesse caso. Mas também existem casos em que se perde não apenas a fruição, mas o material, né? O poliuretano é muito problemático, a espuma, porque o que se vai ter no final é um pó, né? Então, não tem, eu acho que nós temos que aprender a conviver com essa natureza finita de alguns desses materiais. Exactamente, y eso es justamente lo que E é nos cuesta a difícil. los restauradores, ¿no? Es muy difícil de aceptar el no poder y justamente dejar obras sin exhibir, ¿no? Que quedan como para estudio, pero no para disfrute o exhibición. Bueno, eso es un poco lo que Mas também existem casos em que o caminho é reverso, né? Nós já encontramos obras que estavam muito degradadas e quando o artista foi convidado para entrevista, ele disse que a intenção era de que a obra acabasse. Uhum. E aí também se chega numa outra discussão que, pelo menos no Brasil, ainda é nova, né? Como é que os museus lidam com essa questão de conservação de arte contemporânea? O que é realmente só a intenção artística que é importante ou se tem que ver todo o contexto da obra? Então, tem claro, também sí. essa problemática. Claro, sí. La decisión del artista también influye muchísimo, pero por lo general el artista quiere que su obra permanezca y que se exhiba, ¿no? Entonces ahí nuestros desafíos como conservadores y restauradores. Sim, e eu também acho que, apesar de já o tema conservação de plásticos ter iniciado em 1990, mais ou menos, os processos de intervenção são poucos, né? Assim, projetos que resultaram realmente em pesquisas confiáveis para que os restauradores possam intervir numa obra, né? Restaurar ela mesma. E isso é algo que, aos poucos, agora está aumentando, né? Tem o caso do poliuretano, que é o da TEA, né, Van Osten, mas é só para o éster, né? Que inclusive a Astrid mostrou muito bem como diferenciar nos espectros, né? O éter do éster, mas é só para o éster esse procedimento, né? E também tem alguns outros que é a consolidação dos acrílicos transparentes, mas de maneira geral, assim, o trabalho realmente de restauração dos plásticos é pouco. Então, os restauradores estão um pouco perdidos, eu entendo. No, bueno, me están avisando que se nos está yendo el tiempo y quería agradecer muchísimo a todos los participantes, a los seguidores, a los expositores, a Patricia, a Cecilia y a Astrid, y bueno, a todo el equipo que está acá atrás trabajando desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, quería anunciar para que nos continúen mirando y siguiendo el panel que viene, que es el cuarto panel, nuevos desafíos en la conservación de arte contemporáneo, y que estaría comenzando a las 16:30. Así que bueno, hasta luego y gracias por estar.